Vamos a ver el siguiente caso que dice así. Hallar la relación que debe existir entre los coeficientes de la ecuación z al cubo más p por z más q igual a 0 para que los afijos de sus raíces formen un triángulo isósceles o estén alineados. Bien, entonces vamos a ver caso por caso. Primero, ¿qué es lo que pasa si las raíces están alineadas? En este caso, si hacemos el gráfico, más o menos, lo más probable es que lo que ocurra sea que estemos trabajando solamente con raíces reales. ¿Sí? Es decir, vamos a llamarle raíz 1, raíz 2, raíz 3. ¿Sí? Y eso sí es lo que provoca que estén en la misma línea. ¿Sí? Entonces, por más de que los coeficientes sean complejos, estamos trabajando solamente, sí o solo sí, con raíces reales. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la relación, por lo menos una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer las cuentas, ¿ok? Y ver qué es lo que ocurre con cada uno. Bien, y luego la idea sería tratar de ver los casos particulares para cada uno, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo sería? Primero vamos por el caso de el isósceles, ¿sí? Imaginarnos qué es lo que ocurre si el triángulo es isósceles. Entonces, por ejemplo, si es isósceles, lo que vamos a tener es un escenario al revés, donde vamos a tener, ¿sí?, que uno de los vértices puede ser una raíz real, puramente real, y las otras dos van a ser raíces conjugadas, es decir, números complejos conjugados. Y ahí sí se puede armar un triángulo isósceles entre las tres, ¿verdad? Es un escenario probable, ¿sí?, en cada uno. Vamos a ver un poco las otras condiciones. Por ejemplo, la ecuación, ¿sí?, tal como está, z al cubo más p por z más q, ¿sí?, estamos hablando que p y q pertenecen a los números complejos, ¿sí?, tiene el coeficiente de z al cuadrado, no existe, ¿sí?, vale 0, es nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de las tres raíces, ¿sí?, es decir, R1 más R2 más R3, nos va a quedar con 0. ¿Bien? Y otra cosa importante acá, no menor, es que el baricentro del triángulo, ¿sí?, está en el origen. ¿Sí? Justamente por este tema de que la suma de las raíces está en 0. Entonces, si quisiéramos corregir un poco este gráfico para adaptarlo a nuestra situación, ¿sí?, la idea sería algo como lo que sigue a continuación, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, el baricentro en un lado y tendríamos las raíces conjugadas, ¿sí?, a los costados de uno u otro lado. Por ejemplo, yo podría decir, este es el centro, vamos a corregir acá la raíz real. Por ejemplo, supongamos que la raíz real la pongo de este lado, R sub 1, y voy a tener las dos raíces conjugadas, R sub 2 y R sub 2 conjugado, para no poner R sub 3, y la situación ya tiene este aspecto un poco más cercano a lo que dice el problema, ¿no? Más o menos, pero algo así podría funcionar. Y en el caso de que sean raíces conjugadas y que una de las raíces sea reales, acá hay algo más interesante todavía. ¿Por qué? Porque la raíz 1, supongamos que estamos hablando de un número complejo, al no tener parte compleja o imaginaria, solamente sería, vamos a llamarle un valor A, ¿sí? El baricentro va a estar en 0 y al tratarse de dos conjugados, vamos a llamar R2 como C más D sub I, ¿sí?, y R3 como el conjugado de R2, o sea que en este caso si R2 me va a quedar de la siguiente forma, ¿sí?, y R3 es el conjugado de R2, esto me queda como C menos D por I, ¿sí?, me va a quedar algo de este estilo. Entonces ahora puedo hacer la sumatoria de las tres y decir, bueno, R1 más R2 más R3 me queda 0, entonces decir, por ejemplo, que A más C más D por I, ¿sí?, más C menos D por I me queda 0, ¿sí?, y luego cancelar ambos términos y que A más C me quede 0, ¿sí?, en ambos términos, ¿ok? Y ahí encontrar una relación entre ambas variables, entre ambas letras y ambas componentes reales de los números, ¿ok? Es una posibilidad también, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver, supongamos, en este caso las dos raíces tienen la misma parte real, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora, una vez que tenemos la ecuación de la suma de las raíces, ¿sí?, con todos los coeficientes, también podemos hacer
el producto de cada uno de los raíces, esto para las fórmulas de Vieta, ¿sí? Entonces vamos a poner, en este caso, la fórmula de Vieta, ¿sí? Y vamos a tener, en el producto, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, vamos a llamarlo las raíces, ¿sí? Con R. Entonces en este caso nos quedaría R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, que esto me quede igual al coeficiente Q, ¿sí? Y luego tenemos cada uno de los coeficientes y los términos. Y yo voy a dedicarme nada más a simplificar un poco la ecuación porque básicamente la idea sería reemplazar para los coeficientes reales e imaginarios, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, acá voy a hacer una pequeña corrección porque la suma solamente corresponde con las partes reales, ¿sí? Pero en este caso, emparejando la ecuación nos va a quedar como, si cada una de las raíces va a tener un x sub i, por ejemplo, x sub i más i por i sub i, ¿sí? Trabajando con esta ecuación, esto nos queda como 2 por x sub 1 por x sub 3 más x sub 1 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, que esto me queda igual a q, ¿sí? Usando parte de las relaciones con lo que vimos recién, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Esa sería la idea para las relaciones de un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, básicamente, justamente necesitamos algunos datos más como para poder encontrar las relaciones entre P y Q. Pero en definitiva, de las ecuaciones tenemos que x1 más x2 más x3 me quede 0 y a su vez que la productoria que acabo de escribir, ¿sí? En ambos términos me quede igual a Q, ¿sí? Entonces básicamente esa es la relación entre ambas partes, ¿sí? En el caso de que estén alineadas, ¿sí? Para que estén alineadas, la idea sería que para que estén alineadas tienen que ser todos números reales, ¿sí? Y en definitiva, haciendo una limpieza de todo esto, lo que nos va a quedar básicamente es que vamos a tener x sub 1, la suma sigue siendo nula, ¿sí? X sub 1 más x2 más x3 sigue siendo 0, pero luego tenemos el término de x sub 1, ¿sí? Al cuadrado, que nos queda como el coeficiente p, ¿sí? Pero bueno, esa sería la relación básica de los coeficientes para el resultado obtenido.